Equilibrio mono en el zoo. En un zoológico, una varilla uniforme de 240 newton y 3 metros de longitud se sostiene en posición horizontal, con dos cuerdas en sus extremos como se ve en la figura. La cuerda izquierda forma un ángulo de 150 grados con la varilla y la derecha forma un ángulo teta con la horizontal. Un mono aullador de 90 newton cuelga inmóvil a 0.50 metros del extremo derecho de la varilla y nos estudia detenidamente. Calcule las tensiones de las cuerdas y el ángulo desconocido. Comience dibujando un diagrama de cuerpo libre de la varilla. Muy bien. ¿Cómo puedo yo identificar que el ejercicio se trata de equilibrio de un cuerpo rígido? Bueno, primero, me interesa muchísimo la ubicación. ¿La ubicación de qué? La ubicación del centro de gravedad, en este caso, de la varilla. Luego, es muy marcada la diferencia de distancias que hay en cada una de las fuerzas. ¿Sí? A diferencia, cuando trabajo una partícula, me es bien indicadas esas distancias. Y por último, la cantidad de incógnitas. Tengo dos tensiones y un ángulo de incógnitas. Así que esto me lleva a darme cuenta que se trata de equilibrio de un cuerpo rígido. Muy bien. Vamos al planteamiento. Tengo acá ubicadas ya las fuerzas. Recordemos que esta se nos indicó que es la varilla de 240 newton y ubicada justo a la mitad de la varilla, ¿sí? Luego, el mono aullador nos indicaron que él es de peso de 90 newton. Y por último, tengo dos tensiones que ahora las debo colocar como valores diferentes para no confundirme. A esta le voy a llamar la tensión 1 y a esta otra de acá le voy a llamar la tensión 2. Es sumamente importante que nos recordemos de temas anteriores que la tensión 1 y la tensión 2 son diferentes. ¿Sí? La tensión 1 y la tensión 2 son diferentes. Indique usted a través de una hipótesis qué cree. Las tensiones son diferentes, pero yo le pregunto a usted, ¿qué cree? Esas tensiones son, ¿quién es mayor? ¿Quién es menor? ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Advertimos que son diferentes, pero no hemos indicado quién es mayor y quién es menor. Así que plantee, por favor, su propia hipótesis para poderlo establecer. Muy bien, y las dos condiciones de equilibrio que tenemos es que la sumatoria del momento de torsión o torque respecto a un punto que yo le puedo llamar O, P, como quiera, yo le voy a llamar O, debe ser igual a 0, y que la sumatoria de todas las fuerzas también tienen que ser igual a 0, ¿sí? Sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos de torsión. Voy a iniciar con la primera condición, que es la sumatoria de momento de torsión o torque. Y yo debo ubicar el punto estratégico, dijimos, donde yo tenga la mayor cantidad de incógnitas. Y me doy cuenta que ese punto estratégico es aquí donde está la tensión 1 y el ángulo que desconozco, ¿sí? Estos dos representan el punto para que yo determine mi momento de torsión o torque. ¿Por qué? Porque no tengo que emplear el ángulo que desconozco
y como me encuentro justamente en el punto de aplicación de la fuerza, pues la tensión 1 no va a generar momento de torsión o torque. Muy bien. ¿Qué fuerza sí va a generar? El peso del mono va a dar una tendencia de giro respecto del punto positivo, así que ese momento de torsión o torca va a ser positivo y además la distancia la podemos ubicar aquí muy fácilmente, que son 0.50 metros y que esa distancia se convierte en un brazo de palanca o en un brazo de momento, ¿sí? Así que tenemos 90 newton multiplicado por 0.50 metros y un momento de torsión positivo, ¿verdad? Bien, vamos con la segunda fuerza, que es ahora el peso de la viga, los 240 newton, ¿sí? Bueno, ese peso también, su tendencia de giro es hacia acá respecto del punto O, miren. Así que también le corresponde un valor positivo. Aquí debo ser muy, pero muy cuidadoso porque esta es la distancia. Y esa distancia debe ser la mitad de la viga. Pero ¿cuánto mide en realidad la viga? Bueno, la viga en realidad mide, vamos a colocarlo desde acá, aquí está. Vamos a llevarlo hasta acá para verlo muy bien. Esta es la medida de la viga. Ah, la viga no mide 250. No. Vea bien. La viga mide todo esto. La viga mide, ay, perdón. Hasta acá. 3 metros. Esa es la medida de la viga. La viga mide 3 metros. Así que la mitad será 1.5 metros. Así que vamos a colocar entonces que es fuerza 240 newton por la distancia que es la mitad de la viga de 1.5 metros. ¿Listo? Vamos a borrar la tendencia y vamos a borrar esto. Y vamos a dejar los 3 metros porque me doy cuenta que la tensión se encuentra justamente a 3 metros también. Pero, contrario a lo que estaba ocurriendo, la tensión no está formando un ángulo de 90. No. Aquí lo vemos. La tensión está formando un ángulo de 150. Y además su tendencia de giro es negativa. Así que debemos colocar menos R por la fuerza por el seno del ángulo que forman, que en este caso es justamente el ángulo que me dan de 150 grados. Y todo esto igualado a 0. Y lo bonito de haber escogido el punto adecuado para encontrar la sumatoria de los momentos de torsión o torca es que precisamente tengo solamente una incógnita que es la tensión 2 y que la puedo encontrar al resolver esta pequeña ecuacioncita, ¿sí? Al resolver esta ecuacioncita. Así que vamos a resolverla. Muy bien, entonces en ejecutar, pues vamos a realizar los productos. 90 por 0.50 metros, 240 por 1.5 metros, y aquí nada más como que arreglé un poquito, que sería 3 metros por el seno de 150 grados. Y estos dos valores que son positivos los sumé y pasan del otro lado negativos, y recuérdese que este queda negativo, estaba originalmente negativo. Así que aquí puedo hacer lo siguiente. Estos metros prácticamente cancelan a estos metros y este menos 1
Si pasa del otro lado a dividir, pues vuelve todo positivo. Así que me queda que la tensión 2, que multiplica a 3 por el seno de 150 grados, es igual a 405 newton. Así que lo único que me resta es este 3 seno de 150 que pase a dividir 405 newton, ya en positivo, ¿verdad? Bien. Y encuentro la tensión 2. Recuérdense que la calculadora me da unos datos, pero yo debo trabajar con 3 cifras significativas, así que mi tensión 2 es de 270 newton y con la primera condición he determinado entonces la tensión 2. Muy bien, vámonos a la segunda condición, que es la sumatoria de fuerzas. Muy bien, la segunda condición es la sumatoria de fuerzas. Así que yo voy a iniciar con la sumatoria de fuerzas en X. Y digo, la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y aquí voy a dibujar un pequeño sistema para saber en qué cuadrante está cada una de las fuerzas. Bueno, en este caso veo que la tensión 1 está en el cuadrante 1 y la tensión 2 está en el cuadrante 2. Pero de la tensión 2, ya sé que es de 270 newton y además el ángulo que me están dando es un ángulo positivo. Así que mucho cuidado porque cuando yo haga 270 por el coseno de 150 ya me va a dar el valor negativo de la componente, ¿sí? Así que mucho cuidado ahí, por favor. Entonces digo, la tensión 1 puedo escribirla de la siguiente forma, ¿verdad? Puedo escribirla como la tensión 1 igual para su componente, que sería la tensión 1 por el coseno del ángulo que desconozco. Pero esta es la tensión 1 para X. Y la tensión 1 para Y la puedo escribir como la tensión 1 por el seno del ángulo. Yo voy a hacer algo para facilitarme totalmente mis cálculos, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? En lugar de escribirle con coseno y con seno, voy a escribirle tensión 1 en X y tensión 1 en Y cuando haga la otra sumatoria. Y entonces digo, sumatoria de fuerzas igual a 0. Tengo tensión 1 en X más 270 newton por el coseno de 150 grados y todo esto igualado a 0. Recuérdense que el coseno de 150 me da un valor negativo, ¿verdad? Así que me queda tensión 1 para X, al hacer todo este producto, me queda 270 por el coseno de 150 y me da menos 233.82. Así que con 3 cifras será menos 234 newton y todo esto igualado a 0. Y encuentro que la tensión 1 para X es de 234 newton. Aunque yo no sepa el ángulo, ya tengo la componente en X de la fuerza. No sé si me van siguiendo. Una vez que yo tenga las componentes, yo puedo encontrar la magnitud y además puedo encontrar el ángulo, ¿verdad? Así que ahora voy a plantear para sumatoria de fuerzas en Y. Muy bien, entonces tengo para Y, tengo la tensión 1, en lugar de escribir tensión 1 seno del ángulo, voy a escribir tensión 1 para Y. Tengo la componente de la tensión 2, que ya sé que es 270 newton por el seno de 150,
menos el peso de la viga menos el peso del mono igual a 0. Cuando hago este producto, aquí sí me queda muy bien, porque como estoy en el cuadrante 2, la componente de Y debe ser positiva. Aquí está, miren, más 135 newton, menos 240 newton, menos 90 newton. Hago el producto, hago la suma de todas estas cantidades numéricas y encuentro que la tensión 1 en Y es de 195 newton. Pero yo todavía no he encontrado el valor de la tensión como magnitud y su ángulo. Pero como tengo las componentes, recordándonos un poquito de vectores, vamos a determinar esos valores que nos faltan. Cuando yo tengo componentes X y Y, para encontrar la magnitud, recuerde que puedo hacer uso de un famosísimo teorema. Sí, el teorema de Pitágoras. Y puedo encontrar entonces el valor de la tensión 1 como magnitud como la componente de X elevado al cuadrado más la componente de Y también elevado al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Esto recordándonos un poquitito del tema de los vectores, ¿verdad? Así que esto será igual a 234 newton elevado al cuadrado más 195 newtons elevados al cuadrado también. Y todo esto raíz cuadrada. Vamos a encontrar el valor de la tensión 1. Muy bien, realizando los cálculos entonces nos queda que la tensión 1 es de 305 newton. Y en este momento usted puede verificar con la hipótesis que realizó al inicio si usted había dicho que la tensión 1 era mayor que la tensión 2. Muy bien. ¿Y cómo puedo encontrar el ángulo cuando yo tengo componentes? Pues haciendo uso de la tangente inversa. Puedo decir que el ángulo que forman, que es el ángulo teta, tiene que ser igual a la tangente inversa de la componente de Y dividido la componente de X. Acá recuérdense que si tuviera un valor negativo, igual lo coloco. Pero en mi caso, pues no tengo ese inconveniente, ya que la tensión 1 es del cuadrante 1, así que ambos valores deben ser positivos. Muy bien. Entonces tenemos 195 dividido 234. Note que ya no le coloco las unidades porque al tener una división o una razón, se van a eliminar las unidades. Y encuentro entonces que el ángulo que me están solicitando es de 40 grados. Y con esto finalizamos con lo que nos habían solicitado. Así que muchas gracias.